Era el 14 de febrero del año 2011. Un canal de noticias había comenzado a transmitir a los habitantes de Florida imágenes de una camioneta pick-up roja al costado de la ruta interestatal 95. En breve se conocería una de las historias más trágicas de aquel estado, que es lo que vamos a ver hoy. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Nubia Barahona. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Este caso es extremadamente cruel porque la vida de Nubia y su hermano mellizo, Víctor, fue complicada desde que nacieron el 26 de mayo del año 2000 en el Jackson Memorial Hospital en Florida, Estados Unidos. Su madre, Sandra Kay Doctor, tenía 18 años y varios problemas de adicción con diferentes sustancias ilegales, además del alcohol. De hecho, los mellizos ni siquiera eran sus primeros hijos. Sandra había tenido otros 4 hijos antes, los cuales no estaban a su cargo. De hecho, el Departamento de Protección de Menores y Familias de Florida había decidido sacarle la tenencia de sus otros hijos por negligencia en el cuidado de los niños. Es más, desde el nacimiento de los mellizos, las autoridades estatales estuvieron alerta. Nubia había nacido con hipoplasia congénita, que sucede cuando el lado izquierdo del corazón del bebé no se forma correctamente, mientras se desarrolla durante el embarazo, por lo que los médicos sugirieron que la niña fuese puesta en un orfanato especial, el cual pudiera cuidarla y encargarse de sus necesidades médicas. Sin embargo, el Departamento de Protección de Menores y Familias decidió creer que Sandra estaba sobria, como ella decía, y la dejaron a cuidado de sus hijos. Pero como había pasado con sus otros niños, Sandra no fue capaz de cuidar de los mellizos y en 2003 las autoridades le retiraron la custodia y le prohibieron volver a verlos después de constatar que los había maltratado. Los niños pasaron a estar bajo el cuidado de su padre biológico, Víctor Bustillo, con quien estuvieron menos de un año. A principios del 2004 fue acusado de abusar sexualmente de un niño que no estaba bajo su cuidado, es decir, no de sus hijos, pero sabiendo el motivo de su arresto, no es ilógico pensar que alguno de los mellizos, o capaz ambos, pudieran haber sido víctima de su padre biológico también. Sin otro familiar que pudiera hacerse cargo, entraron al sistema de adopción, en el que estuvieron tan solo unos meses antes de que Carmen y Jorge Barahona se ofrecieran en primera instancia como foster parents, es decir, que se ofrecieron a darles un hogar temporal mientras se les conseguía una familia definitiva. En este momento tal vez estén pensando que bueno, van a estar lejos de su familia biológica, que evidentemente los maltrataban, no sabían cuidarlos, no estaban aptos, para pasar a tal vez una familia que realmente los quiera tener. Eso no fue lo que pasó. La vida de los mellizos parecía, por fin, como les digo, empezar a tomar un buen camino hacia un lugar mucho mejor, pero lamentablemente solo unos meses después que Nubia y Víctor pasaran al cuidado de la pareja, los pediatras de Nubia empezaron a notar cómo ésta faltaba a sus consultas. Recordemos que la niña tenía una enfermedad congénita que dificultaba su crecimiento, tanto cognitivo como su desarrollo, por lo que era sumamente importante que fuera a sus citas médicas. Incluso una de las enfermeras que más conocía y trataba a Nubia llenó un reporte para las autoridades en contra de estos padres temporales, haciendo énfasis en las ausencias a las citas médicas y en que, cuando preguntó por qué la niña no iba, Jorge Barahona contestó que
no tenía ganas de llevarla. Las autoridades no hicieron caso a estas cartas y dejaron que la pareja continuara encargándose de los dos niños. Además de los mellizos, tenían a su cargo a un tercer niño también adoptado que tenía autismo. Tenían experiencia con niños con necesidades especiales y además ambos tenían trabajos estables, por lo que les permitieron mantener a los mellizos con ellos. Sin embargo, hubo otras señales de alerta incluso antes de que empezara el proceso de adopción definitiva. Por ejemplo, en el año 2005, Nubia dio a entender en su escuela que su padre la tocaba de forma inapropiada. Las autoridades de la escuela inmediatamente avisaron al Departamento de Protección de Menores y Familias para que investigaran de qué se trataba. Según el reporte de ese departamento, Nubia nunca había dado a entender que era Jorge quien abusaba de ella y que por lo tanto parecía referir a su padre biológico y no a él. La investigación fue cerrada tras llegar a esa conclusión. Grave error. Pero ese no fue el único episodio un tanto raro. Al año siguiente hubo otro, cuando la misma escuela volvió a llamar a las autoridades estatales porque Nubia fue a clases con un moretón enorme en su cara. Sospechaban que la niña podía ser víctima de abuso infantil en su casa. Por esta denuncia, los Barahona fueron citados a llevar a la pequeña al sector de salud del departamento en Miami, pero no fueron a la cita acordada. En su lugar, aparecieron una semana después, cuando gran parte del moretón había desaparecido, y lograron que los médicos coincidieran en que el golpe había sido probablemente a causa de una caída. Tampoco fue este el último reporte que se llenó. En 2007, la escuela volvió a denunciar el estado de los mellizos, en especial el de Nubia, quien estaba extremadamente flaca, siempre estaba con hambre y además llegaba todos los días muy sucia a clase, con mal olor incluso. DCF investigó a la familia por esta denuncia, pero convengamos que no hicieron mucho. De hecho, hablaron con Carmen y George y decidieron que la excusa que estos daban era verdad. Según la pareja, no era que ellos descuidaran o maltrataran a Nubia, sino que lo que la escuela había notado eran síntomas de la propia enfermedad que sufría. Aunque no, la hipoplasia no genera nada de lo que la escuela había denunciado, pero a las autoridades no les importó. Era como que estaban pendientes, pero tampoco tanto. De hecho, en 2008 permitieron que los Barahona empezaran oficialmente el proceso de adopción definitiva de los hermanos. Aunque hay que decir que sí hubo oposición nuevamente. El guardián legal de los gemelos por el Estado, Paul Newman, hizo bastante resistencia para evitar la adopción. Sin embargo, en respuesta, el matrimonio hizo ver como que Newman tenía un problema personal con ellos y por eso se negaba a la adopción, acusándolos de ser negligentes con los mellizos. Incluso le escribieron al gobernador de Florida en ese entonces, Charlie Crist. Ante estas cartas, las autoridades del estado decidieron apartar a Paul Newman de la tutela de los niños y se siguió con el proceso de adopción que se hizo oficial en mayo del 2009. En el 2010, es decir, cuando los mellizos iban a cumplir 10 años, hubo nuevos reportes contra la pareja afirmando que los niños presentaban claras señales de negligencia familiar. Sin embargo, al igual que todos los anteriores, fueron descartados hasta el momento de los hechos. Los hechos se dieron a conocer el 14 de febrero del año 2011 a las 5:15 de la madrugada, cuando un policía notó en la ruta interestatal 95 entre las salidas para Palm Beach Lakes Boulevard y la calle 45, una camioneta estacionada en un lado. El policía, Thomas Butler, no podía detenerse, pero dio la alerta por radio. Cuando horas después volvió a pasar por el lugar y notó que la camioneta de color rojo seguía allí, llamó al 911 y se acercó. Dentro de la cabina de la camioneta se encontró a Víctor, el hermano mellizo de Nubia, temblando y desorientado. Claramente no estaba bien y cuando el policía le preguntó
dónde se encontraba su padre o madre, el niño señaló al piso varias veces, donde Jorge Barahona estaba inconsciente. Todo el vehículo parecía estar mojado de una extraña sustancia que empapaba a Víctor, Jorge y demás. Por el olor y el estado en el que se encontraban, Butler informó que creía que eso era ácido. Cuando el equipo de rescate llegó, Jorge había recuperado la conciencia, pero el pequeño de 10 años había empezado a tener convulsiones. De Nubia no había señales y para los equipos de emergencia que respondieron al llamado, no era realmente una prioridad. Lo principal para ellos era estabilizar a Víctor y a Jorge, por lo que el descubrimiento se dio varias horas después. Cuando la policía por fin se dispuso a examinar el vehículo para entender qué había pasado, fue que encontraron en la caja de la camioneta una bolsa negra de residuos que, además de estar llena de basura, tenía restos humanos que correspondían con los de Nubia. Inmediatamente Jorge y Carmen quedaron arrestados. La acusación oficial contra el matrimonio se hizo en 2015, 4 años después de que se hubieran encontrado los restos de Nubia en el auto de Jorge. Se los acusó de homicidio en primer grado por la muerte de la niña e intento de homicidio de Víctor, su hermano. En la audiencia de oficialización se determinó que se harían los juicios de forma separada, independiente. Habría entonces 2 juicios separados y se decidió que el primero fuera el de Jorge, que se determinó debía empezar el 28 de septiembre de ese año, aunque finalmente no empezó en ese momento, ya que su abogado pidió que se atrasara, logrando aplazarlo hasta el 25 de julio del 2016. Ya serían 6 años. Desde un primer momento, la pareja se declaró inocente, mientras que la fiscalía dejó en claro su interés por conseguir la pena de muerte para ambos. La evidencia contra ellos era demasiado fuerte, no solo las constantes denuncias de la escuela e incluso los médicos de Nubia, sino que incluso se presentó el testimonio de la nieta de Carmen, que 4 días antes, al 14 de febrero del 2011, contó a su psicóloga cómo había visto cómo los mellizos eran maltratados en la casa de la mujer. Específicamente, le narró cómo había visto a los 2 niños atados de pies y manos en la bañera, donde los obligaban a estar durante horas. Además contó cosas como que no se le permitía hablarles y cómo los niños eran desatados solo cuando era la hora de comer. Esta psicóloga había intentado radicar la denuncia policial, pero no se indagó más. Con el tiempo, Víctor pudo hablar un poco más acerca de lo que le ocurrió. Entre tantas cosas, contó que su padre adoptivo tomó sus pestañas y las unió con un pegamento extra fuerte, de modo que cuando abrió los ojos, se le salieron todas las pestañas. También fue sometido a castigos como salsa picante dentro de las orejas, en su boca, nariz y hasta en los ojos. Y obviamente recordaba lo que le habían hecho a su hermana. Solían atarla de manos y pies, llenar la bañera con lavandina o cloro y hacer que la pequeña sumergiera sus manos y pies ahí. Para ella no era solo un castigo con agua, sino más bien que se lo hacían con lavandina o cualquier químico corrosivo que hubiera dentro de la casa en aquel momento, ocasionando heridas que quedaron en su piel hasta el final. Pero Víctor y Nubia no eran los únicos que sufrían dentro de la casa. JB, hermana adoptiva de los mellizos, también denunció más tarde el abuso físico, sexual y emocional por el cual había pasado. Y al igual que Víctor, acusó al DCF y a sus empleados de negligencia. JB fue obligada a ver todas las torturas a las cuales sometían a sus hermanos sin poder hacer nada al respecto. Sin embargo, más allá de toda la evidencia y la obvia culpa de los padres adoptivos de los mellizos, el juicio se ha ido retrasando cada vez más y hasta hoy ninguno de los dos ha enfrentado un juicio propiamente. Volvió a posponerse, por ejemplo, porque los abogados renunciaron y la última vez en febrero de 2020 porque Carmen decidió admitir su culpabilidad y colaborar dando su testimonio contra su marido, por lo que se decidió posponer la sentencia de Carmen hasta que acabe su colaboración con la fiscalía. Finalmente, la defensa de Jorge exigió el 26 de febrero que su juicio fuera
nuevamente atrasado para rearmar sus argumentos. Este caso no solo es horrible porque Nubia y Víctor sufrieron a manos de quienes debían cuidarlos, sino también porque evidentemente hubo fallas del Departamento de Protección de Menores y Familia. Desde el momento en que los mellizos pasaron al cuidado de los Barahona, distintas personas les dejaron saber que no querían que los niños tuvieran los cuidados que merecían, e incluso existieron denuncias que hablaban de las sospechas de un maltrato que se hizo evidente con la muerte de Nubia y el intento de homicidio de Víctor. Evidentemente los hechos eran completamente evitables y era deber de las autoridades reconocer las señales y sacar a los hermanos de ese ambiente hostil antes de que algo trágico sucediera. Lo que está claro, no hicieron. Desde el primer momento en que se dio a conocer el caso, las distintas autoridades del estado de Florida reconocieron su culpa al ignorar completamente lo que sucedía y las alertas que varias personas habían hecho. Parte de admitir la culpa del estado en el caso implicó que en abril del 2017 Víctor fuera indemnizado con una suma de 3.75 millones de dólares. Aunque por supuesto la plata no cambia todo lo que el niño tuvo que pasar o la pérdida de su hermana, la cual él habrá experimentado en primera persona. En cuanto a Jorge y Carmen, la última noticia que tenemos es de 2021, cuando un grupo de 5 individuos compañeros de prisión de Jorge le dieron una golpiza. Si bien debió ser trasladado fuera de la cárcel para que lo atendieran, volvió a la misma tras unos días. En marzo de este año, en una breve audiencia, se declaró que Jorge no está apto para ser procesado. La decisión fue tomada luego de que 3 médicos lo evaluaran, donde 2 de ellos concluyeron esto. Ahora, los juicios se siguen posponiendo, pero aún así se cree que ninguno de los dos volverá a ser libre. Así que no importa cuánto lo intenten, seguramente no van a salir. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información. Como les digo, no tenemos más que eso hasta el momento. Y si bien no hay una condena, lo más probable es que finalmente algún día pase y no salgan más. Así que hasta acá llegamos. Déjenme sus comentarios abajo que los estoy leyendo. Díganme qué opinan acerca de este caso. Y acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.